Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo a todas las que os habéis unido a esta actividad, que es una celebración del Día Internacional de las Mujeres, International Women's Day, que es una actividad que ya hemos celebrado otros años y que va a seguir un formato muy similar. Quiero también, por supuesto, dar la bienvenida a nuestra invitada hoy, que es Gloria Fortún. Hola. Y lo que voy a hacer es explicar cómo va a ser la estructura de la actividad. Lo primero que vamos a hacer es una conversación que dirigirá Laura Álvarez Trigo, y que será sobre la traducción de una obra de Joanna Russ que ha aparecido recientemente en el 19, creo, que es cómo suprimir la escritura de las mujeres, y que ha tenido un gran éxito editorial, que ya va por la tercera o la cuarta traducción. Luego dejaremos, esto llevará aproximadamente unos 45 minutos y bueno, comenzaremos con el libro, y Laura ha preparado una estructura para, digamos, guiar y centrarnos un poco, pero luego ya sabemos que las conversaciones a veces nos llevan a otras partes. Y bueno, pues estupendo. A continuación dejaremos un tiempo para preguntas de todas vosotras, comentarios, sugerencias, o sea, para que todas podáis participar. Y en la última parte la dedicaremos, como siempre, a que las lectoras que estamos aquí hoy, pues leamos unas poesías escritas por autoras norteamericanas y que este año versan sobre los cuerpos de las mujeres. Voy a comentar brevemente, porque creo que es importante hacer esta pequeña reflexión. El tema que hoy nos ocupa es la traducción literaria y la traducción de obras de crítica feminista. La obra de Joanna Russ se publicó en Estados Unidos en 1983. Y el motivo por el que nos hemos planteado el hacer esta sesión sobre este tema hoy es porque tiene obviamente una vigencia, y la prueba está no solo en la publicación de esta traducción, sino en el éxito que está teniendo. Entonces queríamos hablar con Gloria Fortún y que nos contase sobre este proyecto y este proyecto de tanto éxito. El tema de la teoría crítica feminista, normalmente las personas que estamos en la filología inglesa pues estamos más o menos familiarizadas, pero es curioso que una obra que se escribió en el 83 pues de repente tenga esta vigencia y tenga tantas lectoras, ¿no? Entonces esto es algo que nos llama la atención. Tuvimos la suerte de contactar con Gloria Fortún y de que Gloria fuera tan amable, tan generosa, y que enseguida se uniera al proyecto. Ella es, y cuento esto porque aquellos que habéis estado el año pasado escuchando a Eva Galud, podéis saber que Gloria Fortún ha trabajado en varios proyectos con Eva Galud, y Eva nos ha hecho un poco de contacto de presentación. Bueno, Gloria Fortún, aparte de traductora, es poeta y ha publicado un poemario en 2021 que se llama Todas mis palabras son azores salvajes. Es también novelista.
tiene una novela de corte poético que es Roja Catedral, que es de 2022 y ahora está trabajando en otra novela. Es también profesora, no sé si a ella le gustaría ese término, pero tiene un taller de escritura creativa que se llama Escritoras Peligrosas y bueno, seguramente también nos contará sobre esta actividad. Pero algo que nos gusta especialmente de Gloria Fortún es que es activista y es una activista feminista y lésbica. Y ella siempre recuerda, siempre pone el énfasis en que su actividad profesional, su creación literaria, digamos que sus proyectos están imbricados en este activismo feminista y lésbico y sin esa presencia, digamos, política, su obra y sus actividades no podrían entenderse o no se entenderían de la misma forma. Lo que vamos a hacer hoy va a ser crear o estar juntas, un grupo de lectoras. Vais a ver que es un acto sencillo, pero es un acto que tiene la importancia y el interés de que todas las que estamos aquí estamos porque queremos, porque nos apetece. O sea, no es parte ni de ECTS ni de ninguna otra, no se dan certificados de asistencia. Es decir, estamos aquí por el gusto de estar y por el gusto de escuchar, por el gusto de leer y por el gusto de participar. Y bueno, para mí es algo muy especial y os agradezco a todas las que os habéis apuntado y os habéis conectado, porque claro, sin vosotras esta actividad no se podría hacer. Y dicho todo esto, que es, digamos, la presentación sin más, pues le doy paso a Laura Álvarez Trigo, que el año pasado era doctoranda, este año es una flamante profesora universitaria con una plaza en la Universidad Complutense y otra en la Universidad de Valladolid. Y bueno, pues bienvenida a la parte, digamos, del mundo académico desde el otro lado de la barrera, Laura. Y ella va a ser la que va a guiar este conversatorio con Gloria Fortún. Y Gloria, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Es un auténtico placer, es un gustazo, un lujazo tenerte. Y bueno, sin más, os dejo y luego ya participaremos. Si yo en la conversación tengo alguna cosa, pues ya levantaré la mano si puedo. Venga, hasta ahora. Muchas gracias por la presentación y a todas y todos por estar aquí, porque queremos, por el gusto de estar. Pues muchas gracias, Luisa, y muchas gracias también a Gloria, por supuesto. Pues me gustaría comenzar esta conversación y comenzar tu participación en el evento pidiéndote que nos cuentes un poquito más de este libro, de cómo acabar con la escritura de las mujeres, sobre el que hemos centrado un poco el evento de hoy. Bueno, pues en el dossier que has enviado, la verdad es que está fantásticamente explicado quién es Joan Arras. Simplemente recordar que nació en 1937, falleció en el 2011 y es de Nueva York y que fue una escritora y una académica y una feminista y sobre todo escritora de ciencia ficción con novelas como The Female Man, que aquí está traducida como El hombre hembra. Y bueno, está relacionada con esta nueva ola de ciencia ficción que llaman soft, porque es más social que científica, y en el que encontramos a otras escritoras importantísimas como Ursula K. Le Guin. Claro, ella fue una voz muy potente reivindicando en contra de los prejuicios y la discriminación de las escritoras de ciencia ficción. Tenemos que situarla en ese contexto de un activismo feminista permanente, porque además, ¿a qué mujer, a qué escritora no le interesaría la ciencia ficción cuando precisamente es un género en el que puedes inventar nuevos mundos
y mundos en los que no tiene por qué haber patriarcado ni sometimiento de ninguna persona por su raza, por su género, etcétera. Entonces, es un género muy femenino, aunque muchas escritoras se pusieron seudónimos como James Tiptree, ¿no? Y eso es importante destacarlo, y también es importante destacar, yo creo, que sirva para reflexión, cómo la mayoría de los escritores de ciencia ficción imaginaron todo tipo de cosas nuevas, cambios de sistema, mm, seres que no eran humanos, lo lograron imaginar todo, salvo que no hubiera discriminación entre los sexos. Eso casi nadie, casi ningún escritor masculino lo incluyó en sus obras. Y esto da bastante que pensar, ¿no? O sea, eres capaz de imaginar todo menos eso. Pero bueno, entonces escribió este libro que se titula How to Suppress Women's Writing, o en español, Cómo acabar con la escritura de las mujeres, y como ha dicho Luisa, lo escribió en 1983. Aquí salió en el 2018, 35 años más tarde, y aún así sigue de absoluta vigencia. Em, Aunque se centra en textos de literatura anglosajona, porque ella, la ironía del libro es que ella hace su propio canon, critica el canon universal, pero ella hace su propio canon. Podemos, al leerlo, podemos tomar nota de muchísimas escritoras que menciona. Y claro, yo también, eso para mí al traducirlo ha sido un honor, ¿no? Pensar, bueno, es que he traducido a Virginia Woolf, a tantas escritoras que menciona y que pone un pequeño texto, y yo también los traduje. Y aunque ella se centra en esta literatura anglosajona, en realidad podríamos coger el libro y reemplazarlo por textos actuales, textos españoles, latinoamericanos, anglosajones nuevos. O sea, sigue, desgraciadamente, de total vigencia. Y este libro, escrito en un tono irreverente que lo hace muy cercano, y eso también es activismo, eso también es reírse un poco de la academia, ¿no? El hecho de que toma un tono distinto para escribir sobre literatura. Explica la forma en que se evita o se dificulta que las mujeres tengan producción escrita, o esta se subestima. Y rápidamente menciono que ella detalla 11 mecanismos por los que esto se ha hecho a lo largo de toda la historia de la literatura. El primero son las prohibiciones de las herramientas más básicas, que hasta la mujer más rica tenía que pedir a su padre o a su marido dinero para papel o para tinta, etcétera, ¿no? El segundo mecanismo es lo que ella llama mala fe, que se refiere a aprovecharse de los privilegios, ¿no? Pues yo tengo estos privilegios como hombre escritor, pues en lugar de luchar para que todo el mundo pueda escribir, yo aprovecho mis privilegios. El tercer mecanismo es la negación de la autoría, pues como su nombre dice, ¿no? Negar que tal o cual libro haya sido escrito por una mujer. Tenemos el ejemplo que aquí hay muchas personas que estudian literatura anglosajona, de Frankenstein, que incluso en el prólogo el marido de Mary Shelley da a entender que lo ha escrito, Percy Shelley da a entender que lo ha escrito él, el libro, ¿no? Es que hasta ese punto. Por cierto, que es la primera autora, Mary Wollstonecraft Shelley, la primera autora de ciencia ficción, la que inauguró el género de la ciencia ficción, y que este libro lo escribió con 18 años, más o menos. Cuando hablamos de la ciencia, cuando se leen historias de ciencia ficción, rara vez se menciona que ella inauguró ese género. El cuarto mecanismo que ella detalla lo llama contaminación de la autoría, y es, una vez se dice, pues sí, esto lo ha escrito, por ejemplo, Jane Eyre, lo ha escrito Charlotte Bronte, o Cumbres borrascosas, Emily Bronte, no debería haber escrito eso. Es súper pecaminoso, vamos, cómo se atreve, ¿no? Es la contaminación de la autoría.
El quinto mecanismo es un doble rasero con el contenido. Pues decir que hay experiencias que son más válidas que otras, que hay temas que son más importantes que otros. Por ejemplo, la maternidad, pues es un tema, o que las mujeres envejecemos, o yo qué sé, la menopausia, cualquier cosa, esos son temas secundarios, no importan nada. Es el doble rasero, ¿no? Mientras que los temas masculinos se ponen como universales, como de la humanidad. El sexto lo llama falsa categorización y es hablar de las escritoras como por su papel en la vida de los hombres, pues esposas, madres, hijas, hermanas, amantes. Todo ocurrió hace pocos años con Elena Garro en, en la faja que venía en su libro, la escritora mexicana, que decía amante de no sé quién, mujer de no sé cuántos, tal, no sé qué, en lugar de decir una de las escritoras más importantes, ¿no? Eh, Luego el séptimo mecanismo es el aislamiento, que es como si solo hubieran escrito una obra. He hablado antes de Mary Shelley, todo el mundo conoce Frankenstein, pero ella fue autora de muchas más obras. Lo mismo Charlotte Bronte, que es de quien habla Joanna Russ, que dice, bueno, es que en su época, ahora creo que sí, solo podía conseguir Jane Eyre. Y Charlotte Bronte tiene varios libros más, ¿no? Y la octava sería lo que llama anomalía, que es el típico mito de la loca, de la excéntrica. Pues las propias hermanas Bronte de las que he hablado, que viajaron, Emily y Charlotte estudiaron en Bélgica, estuvieron en Londres en eventos literarios, etcétera. Sin embargo, siempre se las describe como tres locas encerradas en la vicaría con su padre, que no salían, que no hacían nada, o Emily Dickinson, vestida de blanco, encerrada en su torre, cuando Emily Dickinson también estudió en la universidad, bueno, entonces es esta calificación de locas, de excéntricas, que por cierto además se justifica en los escritores, pero se ve mal o ridículo en las escritoras, ¿no? El noveno mecanismo es la falta de modelos a seguir, pues que el canon de la literatura sea sobre todo masculino, ese supuesto canon universal, y las pocas escritoras que hay son excepciones que confirman la regla, ¿no? Se mete en un par, Jane Austen, no sé qué, y ya está, son excepciones que confirman la regla. El décimo son las reacciones que hay ante los textos, y el undécimo es lo que ella llama estética, que son estas obras escritas por hombres que menosprecian o ridiculizan a las mujeres. Yo incluiría, y luego hablamos de esto, otro mecanismo más, que es el de la falta de traducción de obras escritas por mujeres. Y de eso podemos hablar luego, pero básicamente de esto trata el libro de Joanna Russ, de cómo acabar con la escritura de las mujeres. Yo lo recomiendo muchísimo porque lo considero un básico para toda persona interesada en la literatura. Pues muchas gracias por este maravilloso resumen e introducción y bueno, yo me sumo a la recomendación, es muy, muy interesante y de verdad que ves conexiones que a veces no habías pensado y tiene un trabajo de investigación para los que estáis en la academia y en la universidad, el trabajo que te imaginas que debe haber hecho esta señora para conectar y encontrar todas estas escritoras que hoy con el internet a veces ni nos suenan y tenemos mucho más acceso a la información y a la cultura. Pues para continuar con la conversación voy a rescatar una cosa que has mencionado, que es el canon universal, ¿no? El canon literario, que lo mencionaste al principio, y también en relación al noveno mecanismo este de la falta de modelos a seguir, ¿no? Cuando las mujeres son como excepciones y luego está el canon universal. Y por un lado el canon universal como la literatura, y también otra cosa que has dicho que me ha gustado mucho
es la forma de escribir de Joanna Russ, como también se sale del canon, ¿no? Que ahí hablamos solo de otro tipo de canon, ¿no? Del formal, pero me gustaría que nos contases un poco más de estas cosas. Bueno, pues cuando examinamos el canon literario, el canon universal, entre comillas, tenemos que tener claro que hemos aceptado juicios parciales, ¿no? Hechos por alguien, por personas, ¿qué personas? Pues las que estaban en el poder para hacerlo, como si fueran parámetros de categoría universal, como si fueran grandes verdades, ¿no? Entonces, hemos aceptado que las grandes escritoras son excepciones, pues como he dicho antes, Jane Austen o Virginia Woolf, que confirma la regla de que los grandes escritores son hombres blancos, además, ¿no? O como diría Joanna Russ, que son anomalías estas escritoras. Y que nos hemos tragado un poco que los temas femeninos son menores, mientras que los masculinos son los serios, los importantes, etc. Entonces, de alguna forma, tenemos que zambullirnos en esa mitología establecida sobre las mujeres y sobre otros grupos oprimidos, no solo las mujeres, las personas racializadas, trans, etc. Que pues son reflejos de esa fantasía que ha establecido el patriarcado como verdad, ¿no? Entonces, el canon universal simplemente es eso, un registro de opciones que ha hecho quien tenía el poder para hacer esas opciones. Y tenemos que cuestionarnos cómo se está enseñando literatura en los colegios, incluso en las universidades, qué se incluye en los programas de las asignaturas y, como bien cuenta Joanna Russ también, qué se incluye en las antologías. Y como escritoras y como estudiosas de la literatura también seguir produciendo, seguir contando nuestras historias y persiguiendo un lenguaje que muchas veces se nos escapa. Pero sobre todo es cuestionar cuando nos den algo, si realmente es una verdad absoluta, como es el canon de la literatura. Ahora ha salido una colección de esto que salen coleccionables siempre a principio de año, y ha salido una colección de los libros de cátedra, de las grandes obras de la literatura universal, de esto que empiezas a comprar en el kiosco y luego tienes que suscribirte. Y dije, voy a mirar por casualidad si ha cambiado en algo. Y es la misma colección, la mía no sé si era de cátedra, pero era exactamente la misma que había en casa de mis padres cuando yo era pequeña, que las grandes obras de la literatura universal. Entonces, esto se sigue perpetuando. Y, y cuando te dan la razón de no, es que no había mujeres escribiendo, yo lo pondría muy en duda, ¿no? ¿Qué consideramos además bueno? Claro, sí, bueno, a lo mejor había alguna escritora, pero no era tan buena. Entonces, para incluir las grandes obras, bueno, ¿qué significa esto de buena? ¿Quién dice que es bueno y que no? Etcétera. Y de eso también Joanna Russ habla mucho. Sí, de hecho menciona, hay una parte, ¿no?, que comenta el porcentaje de mujeres que salen en diferentes antologías y las va calculando, y en todas, esta parte es muy graciosa, en todas le salen como entre un 8 y un 11%. Es como si fuera matemático absolutamente. Sí, sí. Pues bueno, para continuar un poco con la conversación, quería dividir un poco o evolucionar la conversación que vamos a tener como en tres ejes distintos, ¿no? Desde el punto de vista de la lectora, de la escritora y terminar con la traductora. Y ya que has sacado este tema de la inclusión de más mujeres, está muy conectado con algo que te quería preguntar yo desde el punto de vista de los lectores o incluso de los profesores, ya que has comentado también, ¿no?, de lo que incluimos en el currículum. Y con la introducción de más mujeres, de más lecturas a nivel personal, en este evento que hablamos solo de autoras, ¿se podría cuestionar si esta visibilización sirve para perpetuar cierta segregación, en particular desde la preconcepción de que por un lado tenemos esta literatura universal de normalmente hombres blancos cis heteros y por otro tenemos la de las mujeres o la de cualquier otra minoría, como bien decías? Claro, es que está muy bien ir incluyendo y esto
esto parece como incluso lo de la discriminación positiva de la política, etcétera, que dices, no, sí estaría genial que la gente entrara por sus méritos, pero es que no es así, no se hace así. Aunque tenga los mismos méritos, muchísimas veces vuelven a entrar los mismos, ¿no? Y en la literatura yo creo que tenemos que ir más allá. Está genial que pueda haber todavía asignaturas o inclusiones así como más forzadas, pero es que yo creo que tenemos que cuestionar, o sea, ir más lejos, cuestionar la historia y la enseñanza tradicional de la literatura, cuestionar esos parámetros, ¿no? Por los que hemos dicho esto sí y esto no. Hacer un examen crítico de las obras de los grandes autores de la literatura universal también, un examen crítico y de cómo está representada esa imagen de mujer. Incluso hacer ese ejercicio, que esto ya lo propone Simone de Beauvoir, o sea que esto es muy antiguo, de convertir a la mujer en el sujeto y al hombre en el otro, a ver qué pasa, y, y darle a todo un poco la vuelta. O sea que se trata un poco de ir incluso más allá, ¿no? Digamos, yo dibujaría 3 campos de acción. Uno que sería el redescubrimiento de las grandes autoras menores y su traducción, por supuesto, y, o sea, de las escritoras llamadas menores, que, ¿por qué serán menores, no? Eh, y eso, releer a estos autores clásicos y ver si deberían seguir ahí o a lo mejor debemos dejar espacio para otros, ¿no? Y establecer parámetros nuevos, ¿por qué no?, de estudiar la historia de la literatura. Y no, porque no solo se trata de conocer mejor el pasado, sino de tener nuevas perspectivas para el presente y para el futuro. O sea, no se trata de defender la inclusión de la historia literaria de Jane Austen o de Charlotte Bronte, que ya están incluidas, sino de que no tengan un lugar excepcional, sino, porque además es eso, o sea, como que hay hombres que escriben y no son genios, pero toda mujer que escribe es porque es un genio, ¿no? Y esto afortunadamente está cambiando, pero es eso. Y luego hablabas de las antologías y aparte de esos porcentajes que da Joanna Russ, que te dan un poco a pensar que es un poco un complot, ¿no? O sea, que está hecho de alguna forma a propósito, es también hacer la reivindicación. Yo si hiciera una antología, también dejaría páginas en blanco para representar todas esas mujeres que no pudieron escribir o que sus obras se han perdido porque no se ha hecho el esfuerzo de conservarlas, ¿no? Y entonces también dejar en las antologías páginas en blanco, como algo simbólico. Ujú. Qué bonito, me parece eso, de lo de las páginas en blanco, eso es muy, muy significativo, sí, es verdad Sí, que estaría muy bien, porque claro, ¿no? Es las que no han podido realmente claro. por las Pues, condiciones. o escribieron, pero sus libros han desaparecido, o como decía Virginia Woolf, tantos escritores anónimos eran mujeres, ¿no? Claro, 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 efectivamente. También continuando pensando un poco desde esta perspectiva del lector, ¿no? De si buscamos más mujeres a las que acercarnos o más minorías a las que acercarnos. Ahí hacia el final del prólogo, que como había incluido yo la información en el dossier, esta edición del libro de Joanna Russ tiene un prólogo de Jessa Crispin y hacia el final del prólogo dice una cosa que me parece muy interesante y leo la cita. No busques aquí tu propio nombre ni tu género. No dejes que este libro refuerce tu visión del mundo. No lo uses para no pensar. A mí eso me parece tremendamente interesante porque es verdad que nosotros tendemos a buscar cosas que nos refuerzan la visión del mundo, ¿no? Lo hacemos todos inevitablemente, todas en nuestro día a día están las noticias que vemos, ¿no? Y me gustaría preguntarte como lectora, pero también, por supuesto, desde tu faceta de autora y traductora, ¿qué opinas de esta necesidad que tenemos a veces, ¿no? De buscar la identificación también, de si esto pues, puede llegar a ser reduccionista?
y tener ciertas preconcepciones, ¿no? Porque si vemos algo, en lugar de leer algo, lo leemos como algo de una mujer, también volvemos, ¿no? Tal vez a este círculo de preconcepciones y segregación y categorías identitarias de las que no conseguimos escapar. Claro, por una parte, como mujeres, nosotras sabemos perfectamente, porque hemos leído muchísimas obras no escritas por mujeres desde el principio de nuestra vida lectora, y sabemos ponernos perfectamente en el lugar de hombres y de otras personas, ¿no? Porque lo hemos tenido que hacer forzadamente desde siempre. Entonces, es maravilloso poder leer sobre nosotras. Eso yo lo experimento en mi taller de escritura constantemente. Yo siempre les digo, ¿no? Que se dice mucho esto de, vosotras seguro que como filólogas lo habéis escuchado mucho, ¿no? De la novela ha muerto, ya se ha escrito todo, ya se ha contado todo. Y yo siempre digo, pero si solo se ha contado, ¿cómo que se ha contado todo? Si solo se ha contado lo del hombre blanco, cis, etcétera, si falta todo por contar. Y eso yo lo experimento en mi taller, ¿no? Con las escritoras que escriben sobre temas que digo, madre mía, ¿cuántas veces habremos pensado esto? Pero nunca lo había visto escrito en formato literario. Entonces, claro, como mujeres es muy interesante, pero también yo creo que es muy interesante plantearnos eso de cuando preguntamos, ¿por qué te ha gustado este libro o este otro? Es que me he sentido muy identificada, muy identificado. Genial que te guste por eso, pero ¿realmente solo vas a leer aquello por lo que te sientas identificado? O sea, es una visión del mundo muy limitada. Eh, ¿Por qué no enriquecernos con otras visiones, etcétera? Y aparte que, y la propia Joanna Russ se da cuenta, porque como mujeres no somos todas iguales tampoco. Entonces, y ella misma, a lo largo de todo el libro, va dando ejemplos, 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 y al final tiene que escribir, que es muy gracioso, ¿no? Porque es como, no me acuerdo qué dice, epílogo, segundo epílogo, tercer epílogo, porque se va dando cuenta de que ella misma ha hecho lo mismo que en el canon patriarcal, que es que se ha dejado fuera a un montón de escritoras racializadas, etcétera, porque no pensaba que eran literatura, literatura. O sea, ella misma le pasa. Entonces, se trata yo creo que de abrir la mente a pensar que la literatura no es un lugar solo para encontrarnos a nosotras mismas, sino que tiene el poder de cambiar el mundo precisamente porque nos enseña a ponernos en el lugar de otras personas. Nos enseña a imaginar nuevas posibilidades. Es muy bueno invertir en ciencia, en un montón de cosas, pero es fundamental poner la literatura como una herramienta importantísima para cambiar el mundo, porque no podemos cambiar algo que no podemos imaginar. Entonces, la potencia de poder ponerse en el lugar de otras personas, de otros países, de gente distinta, de leer a otros, a mí me parece muy, muy importante en literatura. Totalmente de acuerdo. Y también que mencionas ahora otra vez esto de ponerse en otros lugares y imaginar otras cosas, me recuerda lo que comentabas también al principio de la ciencia ficción, ¿no? Que es esa herramienta para imaginar estos otros mundos posibles que tradicionalmente es normal que hayan recurrido a ella mujeres o incluso otras minorías. Y esto me lleva también un poco a continuar con la perspectiva de la escritora, ¿no? Una pregunta que se plantea Russ en el texto y que ella misma responde, pero que me gustaría sacar a colación, es que ¿pueden las mujeres escribir de cualquier cosa? Y eso es lo que dice ella, ¿no? Y por supuesto aquí podemos jugar con el pueden, si es un pueden de por capacidad o un pueden de porque se nos deja. Y qué género se considera que quedan, ¿no?, disponibles a las mujeres. Pienso, por ejemplo, en cómo se consideran nuestros géneros menores, no solo la ciencia ficción, sino la literatura infantil, la literatura romántica e incluso la poesía, viendo un poco también el evento con el que tratamos hoy, ¿no? Claro, Woolf, que escribió un texto fundacional de la crítica literaria feminista, como es
A Room of One's Own, una habitación propia, del que bebe mucho Joanna Rush, ¿no? Está muy inspirada en él. Ahí ella ya dice, hasta que no nos libremos de esta conciencia de ser mujeres, no podremos escribir sobre todo, porque primero tenemos que escribir sobre toda esta rabia, sobre todo, todo lo que nos pasa por ser mujeres escritoras, ¿no? ¿Podemos escribir de todo? Por supuesto, ¿no? Y ahora mismo, si vamos a cualquier librería, lo vemos. Hay escritoras que escriben sobre infinidad de temas. Hay escritoras que escriben con personajes masculinos también. Entonces, yo creo que tu pregunta a mí me lleva a otra, que es la eterna pregunta de, ¿existe una escritura de las mujeres? Que Joanna Rush, el libro se titula ¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres? ¿Existe una escritura femenina? Todo esto que se da vueltas, las francesas, el Encisu, todo eso. Y claro, para mí ahí yo creo que sería importante distinguir entre las mujeres que escriben de cualquier cosa, de cualquier tema, y las que escriben desde una autoconciencia, que es esta palabra acuñada por las feministas de los años 70 y que quiere decir que son conscientes y reflejan en sus textos cómo ellas forman parte de un sujeto político e histórico colectivo. Y que cuando asumen esta conciencia escriben sin negar esa identidad y ponen sus experiencias en valor y sitúan en el centro lo que estaba en los márgenes. Entonces, claro, ahora mismo podemos encontrar mujeres escribiendo sobre cualquier cosa. Y entre ellas mujeres que escriben desde esa autoconciencia feminista y con el deseo de poner en el centro todos estos temas, ¿no? No sé si eso responde, si era más o menos por ahí donde iba tu pregunta. Sí, sí. Y además lo que mencionas también de escribir como mujeres o como no, también que eso es un tema muy, muy recurrente en la obra de Rush, que lo menciona varias veces y pone varios ejemplos. Hay una anécdota que cuenta de una alumna que leía un texto de Flannery O'Connor y que ella juraba que hubiera sabido que estaba escrito por una mujer. O también Cumbres Borrascosas, que lo mencionabas antes, que porque eso es como escritura masculina porque tiene como mucha obscenidad. También creo que dice la mente masculina, habla de la mente masculina, entre comillas, ¿no? De Mary McCarthy, creo que era. Y esto me interesaba también sacarlo en la conversación, no solo por el tema de la escritura, ¿no? De qué es una escritura femenina o masculina, que yo entiendo que se conecta normalmente con estereotipos de género, ¿no? Que hay cierta sensibilidad con temas como más emocionales, más afectivos, que es como escritura femenina por defecto, ¿no? Pero me interesaba sacarte este tema también desde el punto de vista de la traducción. Si tú traduces un texto de una mujer porque es un texto femenino o un texto feminista, si es una voz de mujer y tú lo traduces como voz de mujer, siendo tú una mujer, o hay, ¿no? esa cadena que se perpetúa y se continúa de esta forma, ¿no? Si tú traduces estos textos de ensayo feminista como activista, como mujer, y si ahí también hay una voz de mujer que es importante. Vale, ahí hay dos temazos que has sacado. Uno es ese de que si son más emocionales, etcétera, que me lleva a esto de que las mujeres, de lo confesional como algo. Silvia Plath es una poeta confesional, ¿no? Anne Sexton es una poeta confesional. Pero de qué estaban escribiendo los poetas, también estaban escribiendo sobre sus sentimientos, etcétera. Entonces, ¿por qué no ellos no son poetas confesionales, ¿no? O el Calove Nausgarden, que ha escrito ahora 7 tomos sobre su vida, que si su padre, que si no sé qué, que si no sé cuántos, no está escribiendo sobre lo más íntimo de su ser, etcétera. Entonces, también nos tenemos que cuestionar cómo ponemos en distintos papeles a escritores y escritoras que están haciendo lo mismo, ¿no? Y cómo si una mujer escribe sobre cómo ha superado sus problemas, muchas veces se considera casi autoayuda,
y si un hombre escribe es como un libro sobre la humanidad, ¿no? Problemas que atañen a toda la humanidad. Entonces, eso por una parte. Y luego, a ver, la segunda parte, espérate que se me ha ido un poco el hilo. Era lo de la voz de las mujeres y otra voz de mujer en la Vale, traducción. claro, el tema de la traducción feminista. Por darte un ejemplo pequeño, sí, evidentemente, y esto no es tan común, tú te lees un texto escrito por una mujer y lees en la traducción. Uno podría pensar que no sé qué. Uno, pero si lo ha escrito Siri Husband. Entonces yo ahí pongo una. Eh, Eso por poner un ejemplo pequeño. Pero, claro, la labor de las traductoras feministas tiene que ver con eso, con la forma en que traducimos, pero también tiene que ver con buscar textos, hacer la labor de genealogía feminista, ¿no? De buscar textos para traducir y, por supuesto, con el acto de traducirlos y con traducirlos de una manera determinada. Y cada vez hay más traductoras que se intentan alejar de ese androcentrismo lingüístico, llamémoslo, ¿no? En el que se utiliza el masculino genérico, etcétera, y buscamos fórmulas alternativas que no sean palabras de masculino genérico, porque consideramos que no representa a la autora o a otras personas, pues yo qué sé, no binarias, etcétera, ¿no? Y no creo que eso sea un nivel de manipulación mayor que otras prácticas hegemónicas, como la de poner masculino genérico cuando en inglés no había masculino genérico. Eh, pero las prácticas hegemónicas como estas se consideran objetivas, neutrales, no se cuestionan. Sin embargo, la traducción feminista, como declara su ética y su intención y su política de traducción, como se hace visible, se representa como si fuera ideológica, mientras que la otra no. Toda traducción es ideológica, toda traducción implica tomar ciertas decisiones, renunciar a ciertas cosas. Entonces, es eso, ¿no? O sea, que lo único es que la labor de una traductora feminista es visible porque la hace visible, expresa su deseo político de hacerlo. Y en este aspecto, en estas traducciones que evidentemente por lo que cuentas, ¿no? Hace falta como manipular unas formas recibidas y una tradición. ¿Cómo lo vives desde el mundo editorial, digamos, ¿no? Cuando encuentras algo que te interesa traducir o que quieras traducir de alguna forma, o lo que tú dices, o poner una piensa que y, y al lector o al corrector le choca. Mm, No me he encontrado con ese problema nunca, afortunadamente, porque trabajo para editoriales que son editoriales, digamos, políticas o que tienen una intención de publicar otras cosas, que no solo se mueven por el dinero, por supuesto, es una editorial, tiene que ganar dinero, tiene que vender libros, pero que se mueven también por correr riesgos y publicar determinadas cosas y que conceden esa autoridad a las personas que traducen para ellas, ¿no? Entonces, no me he encontrado con eso y en algún momento que hemos tenido que hablar algo, porque a mí también a veces me ha costado encontrar una fórmula que fuera adecuada y no sonara forzada. Pero es que en ningún momento siento que he manipulado ningún texto. Entonces, no siempre todo lo que he traducido puedo dar la explicación de por qué lo he traducido así. Por contarte una experiencia, la última traducción que he hecho es del emblemático libro de Audre Lorde, Sister Outsider, que estaba ya traducido al castellano hace un par de décadas, digamos, y se había traducido como La hermana a la extranjera, y la misma editorial me encargó una nueva traducción porque esa traducción había quedado obsoleta
porque el activismo racializado ha incluido ahora nuevas palabras, como la palabra racializada, que no existía en ese momento, o blackface, etc. Y entonces urgía hacer una nueva traducción y, y como Audre Lorde trabaja con el lenguaje, con su propio idioma, el inglés, de una forma, por ejemplo, pone Estados Unidos, bueno, América, ya sabéis que no, que lo llaman América, lo pone en minúscula y yo he puesto, he hecho la opción de poner Estados Unidos en lugar de América y lo he puesto en minúscula también y pone, por ejemplo, negra en mayúscula, juega con eso y, y ahí sí que he tenido que tomar ciertas decisiones desde el título, por ejemplo, que se había traducido como La hermana extranjera y yo lo he traducido como Hermana otra, porque me parece que tiene más sentido, ¿no? Porque lo que hace es contraponer dos términos que, pues eso, que son súper opuestos, ¿no? Hermana es lo más cercano, otra sería lo más lejano. Y, y ahí sí que he tenido que hablar mucho con la correctora y con las editoras sobre los motivos de poner una cosa u otra. La correctora, por ejemplo, porque el mismo término de blackface, yo al principio no lo quería poner porque pensaba que si no existía en esa época, ¿cómo lo vamos a poner ahora? No sé qué. Entonces, todo ese tipo de corrección de conversaciones han sido súper interesantes y enriquecedoras. Y me parece que gracias a ella el texto es más cercano a lo que hubiera querido Audre Lorde, espero. Pero siempre son conversaciones desde el amor que tenemos hacia nuestro oficio y desde el compromiso, el profundo compromiso feminista que tenemos y que tienen las editoriales como dos bigotes para las que trabajo, ¿no? Claro, qué bien, qué interesante. Y bueno, para concluir por mi parte de preguntas y después abriré a que los asistentes compartan alguna de sus preguntas si quieren preguntarte algo o hacer algún comentario, alguna consulta, podéis escribir en el chat o levantar la mano y os doy paso a preguntar lo que queráis. Y eso para concluir, yo te quería decir si podías contarnos algunas particularidades de haber traducido este texto de Joanna Russ en particular, que tiene pues no tanto peso en la teoría feminista, en lo que es visibilizar la literatura de mujeres. Pues particularidades, como traductora, todo lo que yo fui aprendiendo a medida que lo iba traduciendo, por supuesto, y cómo me fue sorprendiendo que muchos de los ejemplos que ella da no son libros que no están traducidos al castellano. Incluso los traducidos, yo traduje por mi cuenta los extractos, pero que ella está dando ejemplos de literatura anglosajona muy importantes y que es difícil encontrar o imposible encontrar la traducción. Y en ese sentido, pues tomé muchísimas notas de, de cómo, de nuevos libros para traducir, ¿no? Y luego en esos epílogos finales en los que pone ejemplos de una literatura más callejera o menos normativa, te encuentras con la dificultad de traducir sin caer en clichés. Pues yo os pongo el ejemplo del doblaje de Lo que el viento se llevó, en el que las personas negras hablan pues de una forma súper racista en la traducción. Y como, por ejemplo, es una película que requeriría otro doblaje. Bueno, está basada en una novela que se puede cuestionar de el racismo enorme que tiene esa novela, etcétera. Pero, claro, pues dificultades en la traducción es, yo creo que es el tener siempre en la cabeza que hay que cuidar muchísimo eh, que tus privilegios no invisibilicen otras opresiones. Y que uno de los privilegios que yo tengo como mujer blanca, occidental, de un país no tercermundista, etcétera, etcétera, es el privilegio de no saber, ¿no? Ah, es que yo no sé lo que es el racismo, es que yo no sé qué. Y entonces acabar con esos privilegios de no saber y ser completamente consciente
de cada pequeña cosa que estoy traduciendo. Hacer de ello un acto de política, ¿no? Y de activismo, aparte de, por supuesto, de literatura. Que la literatura nunca es neutra y la historia de la literatura es una ficción más. Entonces, no pensar que nada es neutro, ¿no? Claro, muy bien, pues muchas gracias por tus respuestas. Tengo una pregunta Gracias. en el chat Ujú. que me la han escrito en inglés, así que voy a hacer yo aquí de traductora espontánea. A ver si, em, como lectoras y críticas, ¿cómo podemos darle el mismo nivel de respeto al trabajo de escritoras, mujeres y, y su craft, como a los escritores masculinos que podemos disfrutar también? Ujú. He experimentado que a menudo cuando discutimos el trabajo de una escritora, la gente tiende a tornar más a sus vidas personales, a hablar más de su biografía, ¿no? Que en el caso de los hombres, mientras que a veces puede ser relevante, a veces puede oscurecer el propio trabajo de la mujer. Por ejemplo, pone el ejemplo de haber leído a Sharon Olds, un poema de Sharon Olds en la clase y que toda la discusión de la clase terminó girando en torno a la vida personal de ella y lo que había sufrido desde niña, en lugar de tanto como el poema en sí mismo. Qué interesante. Em, Porque en el fondo no tienen tanto que ver con el poema, porque que yo pienso en los poemas escritos por hombres y también son personales, es que no, salvo los antiguos de batallas, de tal o algo así, pero vamos, que no, la poesía es algo muy personal. Entonces, que gire en la clase en torno a la vida personal, por una parte, ¿por qué no siempre ocurre eso? Porque una parte interesante, cuando nos dicen, no, es que no importa el autor o la autora, importa solo la obra, nos quitan también ahí el acto político de ver en qué, porque las escritoras, los escritores no escribimos en un limbo, escribimos en el mundo y escribimos en un determinado mundo, en un determinado momento histórico, etcétera. Entonces, está muy bien también saber en qué momento histórico está escribiendo, en qué circunstancias, con qué privilegios, con qué opresiones. Entonces, quitarnos eso es quitarnos también una manera política de ver la literatura que a mí me parece importante. No pararse a examinar también el texto de una escritora además tan maravillosa como Sharon Olds, que a mí me encanta, pues es muy, eh, te da un poco de pobreza también, o sea que yo creo que también habría que hacer eso, ¿no? Eh, y otra cosa es que el craft, ¿no? El oficio. Em, Esto es otra cosa que yo digo mucho en el taller. Las técnicas de escritura no son como los mandamientos que Dios le dio a Moisés y dijo, estos son los mandamientos que hay que cumplir y no sé qué. O sea, las técnicas de escritura, el oficio, el craft, no lo ha dado Dios. Alguien lo hizo, alguien dijo cómo se debía escribir y cómo no se debía escribir. Qué temas eran importantes y qué temas no eran importantes. Eh, y esto se remonta a los primeros talleres de escritura, que fueron los famosos talleres de Iowa en los años 50, 40, 50, justo en el momento de que en Estados Unidos estaba el macartismo, ¿no? Esa caza de brujas de quién era comunista y quién no, etcétera, y había que establecer un discurso hegemónico que era el del hombre demócrata blanco, etcétera, y esto se empezó a establecer desde estos talleres de escritura. Y se empezó a decir, pues así hay que escribir, así no. Entonces, las técnicas de escritura también están hechas desde el privilegio y también hay que cuestionarlas. Entonces, cuando leemos,
también estaría bien pensar, cuando pensamos esto está bien o mal escrito, etcétera, etcétera, esto se nota que lo ha escrito una mujer, esto no sé qué, no sé cuántos, ¿qué tenemos en la cabeza como bien o mal? Y yo creo que eso sería interesante para respetar más obras que a lo mejor hemos dejado de lado en la academia, por ejemplo, etcétera, porque la academia no debe estar lejos de, de la gente ni de lo que se escribe en todas partes, ¿no? Em, la literatura tiene que dar la mano al activismo, el activismo tiene que dar la mano a la literatura, o sea, creo que tiene que haber un compromiso y sobre todo eso, que el autor o autora que diga que escribe para todo el mundo, que eso no es verdad. Todos tenemos un público objetivo. Y si yo, por ejemplo, en un libro mío, solo especifico la raza cuando la persona no es blanca, ¿será que estoy escribiendo para personas blancas? Si solo digo cuando alguien es negro, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar en nuestra cabeza, aunque suene a Dios mío, qué horror, lo tengo que pensar todo. No es así. En el fondo es hacer lo mismo que hacemos, pero desde un lugar más comprometido y como lectoras igual, claro. Mm. Muchas gracias por la respuesta. Le voy a dar paso a Mar, que ha levantado la mano. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bueno, yo también soy una compañera traductora y este tipo de charlas pues me encanta escuchar del tema, porque además mi TFG fue un poco sobre la traducción feminista, un poco enfocada a Virginia Woolf también, y estuve estudiando bastante en la escuela canadiense y todo, y que fue de los años 70, o sea, hace bastante tiempo. Y aún así, pues me costó encontrar un poco las traducciones al español donde se aplique la traducción feminista. Creo que vi un par de ejemplos y tal, pero me interesaba saber si tú has tenido alguna referencia a lo largo del tiempo y la experiencia que tengas, si te has basado en algún libro en concreto para ver cómo la aplican otras traductoras, sobre todo aquí en España. Ujú. Pues al principio la verdad es que no. Al principio en lo que me basé es en mi propio activismo feminista, que yo pues ya a la edad de casi 46 años puedo decir que llevo más de 20 en el activismo feminista y que eso me ha hecho leer mucho feminismo y cuestionarme desde ahí. Entonces, en un principio no, ahora sí que desde que trabajo como traductora profesional, hablo con mis compañeras de todo esto e intento estar un poco al día, pues de pues polémicas como la de Amanda Gorman el año pasado, con quién la iba a traducir, etcétera, pues te hacen pensar en todas esas cosas, pero realmente no tendría un texto en concreto que darte porque ha sido un poco aprender por mí misma. Y de hecho, ahora miro las primeras traducciones que hice y a lo mejor tomaría otras opciones en determinados momentos. Sí, es que cuesta, yo creo que cuesta encontrar, Cuesta pero, mucho, mm, sí. pero Y, bueno, gracias. Sí. nada. Y luego, nada, también que ahora con la introducción de nuevas cosas como la E, Mm, eh, pues, al principio te tienes que forzar un poco porque te suena raro y mm, luego, y depende del libro, ¿no? También tienes que pensar, ¿esta autora utilizaría la E, esta no? O sea, también porque tú como traductora tienes que desaparecer. Y, y sí, pero es lo maravilloso de la literatura es que está viva y que siempre va cambiando y que por supuesto las traducciones también están vivas. No nos vale, si el otro día me enseñaba una amiga un libro de Jane Eyre de la época de Franco que era Juanita Eyre por Carlota Bronte y la traducción estoy segura de que también era distinta. ¿Estaba más cerca de Charlotte Bronte que ahora? Probablemente no, porque tampoco cuando leemos, aunque leamos en inglés, si yo ahora leo Charlotte Bronte, la leo como una lectora que está viviendo en el 2023.
entonces la traducción también tiene que ser una traducción contemporánea, ¿no? Ujú. Gracias, Mar. No, a ti. Y si me permite a mí un breve inciso al comentario, Mar, que comentabas que en tu TFG habías hablado de las traducciones de Virginia Woolf. A nivel personal fue lo que me motivó a hablar con Gloria, que se lo comenté, y a buscar esta traducción de cómo acabar con la escritura de mujeres, viendo las traducciones de A Room of One's Own, empezando por la de Borges, yendo Sí, por la que habían hecho para Seis Barral, que terrible, terrible la de Borges. Mi es atro- TFG fue es de eso, atroz. de hecho. Es atroz. La traducción de Sis Barral es una cosa. Sí, la Bueno, cambia muchísimo. entonces, precisamente leyendo esta traducción fue que me interesó pensar, jolín, ¿y quién traduce, no, estos textos feministas y cómo los leemos? O cómo los leemos en un masculino genérico en la traducción de Borges. Yo la mejor que he encontrado ha sido la de María Luisa Balseiro, que creo que es la más reciente, que tampoco creo que sea feminista de por sí, pero sí la encontré un poco más neutral que la de Borges, vamos. Eso fue un Ujú. poco parte de mi TFG. Sí, sí. Gracias. Bueno, voy a dar paso a Diana, que también tiene la mano levantada. Sí, hola, perdona, no sé si me escucha bien, Sí. que a lo mejor tengo un poco de eco. Nada, era simplemente una reflexión rápida. Muchas gracias, Gloria, por estar aquí hoy y me parece muy interesante todo lo que has ido comentando. Quería volver un poco para atrás al principio de la sesión, que comentabas un punto muy interesante, que era el cómo también se presenta la figura de la autora desde el punto de vista excéntrico, de la locura. Y me ha llevado al momento en el que yo descubrí, por ejemplo, a Sylvia Plath y Anne Sexton, en cómo, por ejemplo, en la universidad se enseña ambas. Y creo que es algo, un efecto muy curioso, porque dentro de la poesía confesional, que es uno de mis fuertes realmente, por ejemplo, veo a John Berryman, a Robert Lowell, a Ginsberg, pero cuando ves a Plath y a Sexton parece que hay una intención de presentarlas como rivales. Y yo creo que es por este movimiento confesional entre mujeres de a ver quién quitó el suicidio a quién estaba más depresiva que la otra, cuando realmente no se sabe si existía esa enemistad realmente. Pero es un caso muy, muy curioso porque no lo ves con el resto de poetas confesionales. Entonces, bueno, está un poco esta perspectiva de respeto a nosotras como lectoras a la hora de enfrentarnos a ello y también coger un poco de perspectiva, ¿no? Porque es un poco surrealista que todavía se siga enseñando así este tipo de poetas. Sí, sí, parece que tienes que elegir en plan, Sí. ¿eres de Anne Sexton o de Anne Sylvia Sexton o Plath? Plath, sí. O de Charlotte Bronte o de Emily Bronte, Exactamente, sí. que también es el retrato que hacen de Charlotte Bronte como la hermana mala. Sí. Incluso en la última película sobre Emily Bronte, Charlotte se presenta como la hermana mala, ¿no? Sí. Y todo esto es pues una manera de acabar con la sororidad, ¿no? De no pensar que colaboramos, que yo, las experiencias que he vivido a lo largo de mi vida son las contrarias con las escritoras, son de colaboración absoluta, de escucha y de respeto. Y entre Anne Sexton y Sylvia Plath se conocieron, se fumaron unos cuantos cigarros juntas Sí. y creo que no hubo, ya al margen de que la figura de Anne Sexton es muy controvertida, que su hija escribió un libro tremendo también sobre ella, etcétera. Pero en la última yo recomiendo la biografía nueva que ha salido de Sylvia Plath, Red Comet, Sí. Cometa Rojo, que ahí también cuenta cosas de esas. Claro, exactamente. Con Sí. quien realmente estaba frustrada Plath era con su marido, al margen de todos los horrores que sabemos que fue su marido como persona, es porque él podía escribir y nada más, mientras ella tenía que pasarle los poemas a máquina, cuidar de los niños y hacer mil otras cosas. Entonces, con quien realmente tenía problemas no era con Anne Sexton, sino con Ted Hughes. Claro, exactamente. Y es sobre todo este hincapié que se hace en meterte en la vida personal de ellas, que si tenían relación horrible con su madre, que físicamente tenían también trastornos alimenticios. O sea, son detalles que realmente te tienes que plantear que sí, que por mucho que se dedican a la poesía confesional, ¿hasta qué punto son realmente importantes para leer sus poemas? Es algo que, por ejemplo, con nombres de esa corriente no lo veo tan marcado, realmente. Claro, y sobre todo ya no es tanto lo que se cuenta, sino cómo se ve.
En ellas se ve como trastornadas, locas, suicidas, Sí. etcétera, pero pensemos, por ejemplo, en William Blake, un poeta excéntrico que creía en muchísimas esoterismos, de todo, y que se ve como algo positivo su excentricidad, ¿no? Y así con todo, o sea, yo recuerdo que te contaban anécdotas en el colegio que sí, Machado Sí. fumaba, entonces tenía siempre los hombros llenos de ceniza y no sé qué, todo te lo contaban como desde una cosa entrañable, Entrañable, sí. positiva, etcétera. Y las mujeres la locura da miedo en las mujeres. Sí, sí, totalmente. Muchas gracias. A ti. Y enlazando con lo que mencionabas de la sororidad, precisamente es algo que enfatiza bastante Joanna Russ en el libro también, ¿no? Como todas esta genealogía que ya hace histórica de las autoras, eran autoras que se carteaban, que se leían sus trabajos unas a otras, que opinaban, que es algo que a veces no, como que no nos damos cuenta, ¿no? Viendo a la escritora ahí como en su isla, aislada de todo y la loca que vive sola, como decías también, ¿no? Claro, y la potencia que hay en ser escuchada y en ser tomada en serio como escritora y que te la dan otras compañeras escritoras. Yo eso lo vivo con mis escritoras peligrosas siempre. Es ese escucharte no desde la rivalidad, sino desde el amor y desde un compromiso, ¿no? Con tu literatura y con la de las otras, que además es que en la literatura, en la escritura no puede haber competición, porque yo creo que es el lugar donde menos competición puede haber, puesto que cada una lo que vamos a contar solo lo podemos contar desde nosotras mismas. Nadie puede contar lo que quiero contar yo como lo voy a contar yo. Los temas son siempre los mismos en todo libro, ¿no? El amor, la soledad, la muerte, o sea, en realidad no hay tantos temas, pero cada una lo contamos de una manera distinta, entonces no puede haber rivalidad. Y eso, en cuanto nos unimos un grupo de mujeres escritoras, lo entendemos. Claro. ¿Le doy paso a Luisa? Muy bien. Está silenciada, Luisa. Ya, ahora. Mm. Pues a mí me interesa bueno, todo lo que habéis hablado, pero hay una parte que es la relativa a cómo se enseñan las autoras, cómo aparecen en las antologías y las historias de la literatura. Y claro, lo que veo es que este fue un trabajo que fueron una de las primeras cosas que hicieron las feministas de la segunda ola que estaban en el mundo académico. Y con el tema aquel de la ginocrítica, con el tema de cómo leer personajes femeninos escritos en obras o sea, presentes en obras de escritores. Bueno, había esa especie de arqueología de la que participa Joanna Russ. En fin, todo esto existía. Y claro, la experiencia que tenemos los que enseñamos de literatura es que sí, las mujeres se han incluido, están todas las que tienen que estar. Bueno, todo es discutible. Desde luego, con la antología de literatura norteamericana de Lothar y la última de Norton, editada por Nina Baim, ha cambiado el panorama. O sea, esto. Hace 15 años yo les pedí a mis estudiantes, era uno de los ejercicios, que fueran a la biblioteca y mirasen. Les decía, por favor, iros a las historias de la literatura, y les daba las historias de la literatura clásica, e iros a las antologías de la literatura y decidme, contad cuántos autores negros y cuántas mujeres hay, ¿vale? Porque judíos y esto, y bueno, ya no hablamos ni de nativos norteamericanos ni todo esto. Y claro, era una forma de comprobar que ellos pudieran, por propia experiencia, ver que esas voces no estaban, no se enseñaban. Y claro, hemos pasado ahora un momento en que si miras las grandes editoriales, hacer una historia de la literatura grande, un proyecto grande, es carísimo. Es dificilísimo y de hecho solo se escriben pues como cada 25 años, o sea, una gran historia de la literatura.
Se empezó una muy potente de Sack Van Berkowitz en los años 90, interesante, algunos capítulos de los volúmenes que han salido, que no han salido todos los que tendrían que salir, son muy buenos. Pero paralelamente lo que sí han hecho esas grandes editoriales es sacar companions. Yo tengo un problema y quería saber tu opinión. Yo creo que a las escritoras hay que enseñarlas junto a los escritores. Yo creo que hay que hacer, o sea, hay que leerlos porque los escritores y las escritoras se leen, aunque creamos que no, por lo menos los contemporáneos. Y las escritoras, mal que nos pesen, muchas de las que leemos han aprendido a escribir con las obras de escritores. Entre otras cosas porque muchas no estaban publicadas, no estaban, tuvo que venir Virago, tuvo que venir una serie de, para rescatar a todas estas autoras, ¿no? Que bueno, que ahora ya decimos, ¿cómo no leíamos a esto? ¿Cómo no leíamos? Entonces yo quería saber, esta profusión que tenemos de companions, el no sé qué companion a women's writing, el companion to Afro-American writing, el companion to, y cada vez más específico. A mí se me parece que es crear guetos. O sea, a mí eso me interesa hasta cierto punto. Pero yo creo que no se hace un favor a lo que es la ampliación de canon, porque seguimos metiéndolos, primero etiquetándolos, que es algo peligroso, porque claro, ¿qué pasa si un afroamericano no escribe sobre un tema relativo a los afroamericanos? ¿Qué hacemos? ¿Lo excluimos del canon? ¿Lo excluimos? Entonces, bueno, se utilizan etiquetas, digamos, biológicas o esencialistas, cuando a lo mejor podíamos recurrir a otras. Entonces, quería saber tu opinión sobre esto, sobre ¿qué te parecen a ti todos estos, que además son más baratas de hacer, o sea, seamos realistas, estos companions que hacen compartimentos de la literatura. Y la otra cosa que quería preguntarte es que has mencionado de la forma, bueno, yo creo que te has referido a los nuevos críticos sureños, cuando se decidió que había que leer la literatura de una forma determinada y que era una forma determinada que olvidaba el contexto, que el texto se tenía que explicar en sus propios términos y el texto era una isla y todo esto. Yo creo que esto ya está superado, ¿no? Que está superado. Pero a mí me gusta que la literatura, la buena literatura porque claro, hay buena literatura escrita por mujeres y hay literatura menos buena escrita por mujeres. O sea, no podemos decir todo es igual, ocurre con otros grupos. Me gusta que la buena literatura escrita por mujeres pueda leerse con una rigurosidad, con la rigurosidad de los métodos. Ahora bien, esos métodos tienen que pasar por filtros, que son los filtros de la teoría crítica feminista, porque si no, no ves. O sea, si no buscas, lo que ves son ausencias, o sea, y no te habla el texto de la misma forma. Entonces, eso de ver la literatura como una charla de café, que todo el mundo puede opinar, ¿no crees que habría que traer una cierta rigurosidad a cómo se estudia la literatura? Pregunto, yo sé que no es popular, o sea, yo sé que lo que mola es que todos podemos decir lo que nos parezca, pero ¿no crees que es importante estudiar toda la técnica que hay detrás de un texto, todo, aunque sea desmembrar el texto? ¿No crees que eso es importante y que también debemos hacerlo con la literatura escrita por las mujeres? Bueno, estas mis dos preguntas. Sí, me parece una pregunta que da muchísimo que pensar. Estoy totalmente de acuerdo contigo y para eso estáis las personas de la academia, para hacer, una cosa es leer y otra cosa es leer como estudiosa de la literatura, etcétera, que me parece muy interesante. Y bueno, yo soy filóloga inglesa, o sea, ¿qué puedo decir? Pero
yo creo que no cuestionaría tanto eso como cuáles son, tú has dicho métodos, cuáles son esos métodos, esos parámetros bajo los cuales estamos leyendo. Es más cuestionar eso que cuestionar que se haga así, que por supuesto se debe hacer así, sino qué tenemos como, con qué herramientas estamos analizando los textos y si esas herramientas a lo mejor tienen que cambiar. Después, o dejar algunas y añadir unas nuevas, etcétera, Ujú. ¿no? Eso por una parte. Y por otra, lo que has dicho de los companions y eso, yo creo que las dos cosas. Se deben incluir en antologías universales con hombres, mujeres, queer, no queer, todo. Se deben incluir ahí, por supuesto. A lo mejor puede haber maneras de organizar distintas por temas, por no sé, pero claro, también todo, es que todo hay que pensarlo, porque ¿qué temas ponemos? Claro, ¿Cuáles son importantes? Vamos a poner entre esos temas la muerte, tal, pero vamos a poner también la maternidad, claro, por ejemplo, o la claro. no maternidad, o vamos a poner el colonialismo, etcétera, ¿no? O sea, que también cuestiona eso. Y también, como ya hemos visto que eso no es suficiente, también seguir haciendo lo otro, haciendo cursos o libros específicos de lo otro, al menos por ahora. Porque si no se hace ese esfuerzo, no, no van a estar, no van a estar. Entonces necesitamos todavía seguir formándonos eh, y seguir de alguna forma, aunque suene mal, forzándolo. Ya. Porque si no, no van a estar. Eso, por ejemplo, pero eso no quiere decir que no. Eso lo dice muy bien Audre Lorde en Sister Outsider cuando dice, hay muchísimas profesoras blancas de literatura que no dan ni un solo texto de mujeres afroamericanas o de personas afroamericanas porque dicen que ellas no saben de eso, que no se pueden poner en ese lugar, etc. Sin embargo, están dando Shakespeare. O sea, se pueden poner en el lugar de Shakespeare. Realmente una mujer de 1980 se puede poner en el lugar de Shakespeare. O sea, de eso sí que se puede poner en el lugar, pero no de una contemporánea, de una compañera contemporánea, etcétera, ¿no? Entonces también revisar todas esas excusas que damos para incluir, no incluir. Entonces yo creo que las dos cosas, las dos cosas. Y que además una no excluye a la otra. Pero hay que cuestionar, ya te digo, o sea, yo creo que es más allá, hay que cuestionar qué se valora y qué no se valora. Claro, claro. No, es que recuerdo que esa era una de las quejas que se le hacía a la teoría crítica feminista, que no tenía un método. O sea, que era una crítica impresionista, que era... Y, o sea, que yo creo que hay que llevar a esa lectura de esos textos la misma rigurosidad que le exigimos a otros. Por supuesto, o sea, cuando tú ya estás leyendo, trabajando un texto escrito por una mujer y además eres mujer, bueno, no se da por descontado, porque las mujeres de alguna forma hemos colaborado en la existencia del patriarcado y una forma de ellas sería tener una rigurosidad que es o sea, de un método puramente masculino, con valores puramente masculinos, ¿no? Pero Claro. sí creo que sería, o sea, que es importante, que es necesario esa aproximación más, digamos, entre comillas, científica, ¿no? A la lectura de los textos. Claro, yo estoy de acuerdo. Y respecto a lo de que la crítica literaria feminista carece de rigurosidad o de método, etcétera, también hay que ver a qué se refieren con eso, ¿no? O sea, si realmente Claro. se refieren a que carece del método con el que hasta ahora se había estado valorando los textos, ¿no? Que también es No, interesante pensarlo. esa era una queja que se le hacía mucho, por ejemplo, a las francesas,
porque tenían este discurso, que trataban de generar una feminist poetics, que era era una forma de escribir, ¿no? Que eso ya se puede discutir, pero o sea, no es que ahora se esté diciendo, y de hecho ha habido un esfuerzo por traer racionalidad y a la crítica literaria feminista y rigurosidad, ¿no? Simplemente estaba. Gracias. Bueno, pues si os parece bien, vamos a pasar ya a la segunda parte del evento, que sería la lectura de poemas. Voy a compartir. Aquí está. Para que podamos todos ver en los poemas mientras los leemos. Voy a ir dando paso a las personas que hemos acordado que van a encargarse de leer cada uno de los diferentes poemas. Y vamos a comenzar con Gloria. Como te tenemos invitada, vamos a comenzar por ti con la primera lectura del poema. Si queréis, nos comentáis un poco de qué va el poema y después procedemos a la lectura. Bueno, pues este poema maravilloso que además me has dado a conocer en este dossier, me ha encantado, reivindica el cuerpo de una mujer negra, ¿no? Entonces es muy potente cómo lo va desgranando. Se titula This Body y pues lo leo. Skin, noun, 1, sensitive, dry, see Dove soap, oil of Olay, shea butter, see middle school pimples plumping up, the night before picture day, always on the chin or nose. 2, dark, see slave, see negro, see age 7. See yourself playing on the playground when a white girl says, you must eat a lot of chocolate since your skin's so brown. Hair, noun, 1, see assimilation. See smoke from the hot comb crotcheting the air, burning a sacred incense. See your mama parting your hair, grinding iron to nap. Hold your ear, baby, she tells you, so she can press Africa out. When black girl asks, is it real? Say yes. When white girl asks, can I touch it? Say no. 2, see natural. Reference Angela Davis, Dorothy Pitman Hughes. Comb yours out. Twist yours like black licorice, like the lynching rope used on your ancestors' necks. Let it hang free. Hips, noun. 1, reference Lucille Clifton and every other big girl who knows how to work a hula hoop. See Beyonce. Dark like her in the mirror. Do not be afraid of all your powers. 2, you will not fit in most places. Do not bend, squeeze, contort yourself. Be big, brown girl. Big white smile. Big white wild hair. Big wondrous hips. Brown girl, be. Muchas gracias, Gloria. Vamos a pasar al segundo poema que tenemos, Autopad de Lembas, que tenemos a Itisha Giri para leerlo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Gloria y Laura. Fue muy interesante. Gracias. Quiero decir algo sobre el poema, pero sería más elocuente en inglés, si puedo. So I was so excited to see Ellen Bass included in this dossier because I'm a big fan of her poetry. But this poem specifically, I think, is obviously a love letter to her lover's body. But I think it can also be read as a love letter to health and what that might mean
in sort of this marketplace of bodies that, you know, we're kind of conditioned to participate in, and Ellen sort of removes us from that. And this is where I think sort of the female gaze also really comes in. So Ode to Fat by Ellen Bass. Tonight, as you undress, I watch your wondrous flesh that swelled again, the way a river swells when the ice relents. Sweet relief. Just to regard the sheaves of your hips, your boundless breasts and marshy bellies. I adore the acreage of your thighs and praise the promising planets of your ass. Oh, you were lean that terrifying year. You were unraveling, as though you were returning to the slender scrap of a girl I fell in love with. But your skin was vacant, a ripped sack, sugar spilling out and your bones insistent. Oh, praise the loyalty of the body that labors to rebuild its palatial rim. Bless butter, bless brie, sanctify schmaltz and cream and cashews. Stoke the furnace of the stomach and load the vessels. Darling, drench yourself in opulent oil, the lamp of your body glowing. May you always flourish enormous and sumptuous, be marbled with fat, a great wall that I can enter, the cathedral where I pray. Muchísimas gracias. Le doy paso a Ana Marta Marini para leer nuestro próximo poema. Y bueno, sí, este poema a mí me gusta muchísimo porque hace este paralelo entre la idea de cómo se cuida un bonsái, que no necesariamente es algo, ¿cómo puedo expresarlo? Es algo muy relacionado con limitar a una planta artificialmente, y hace un paralelo entre eso y lo que las mujeres tienen como tipo de limitación a su crecimiento como personas. O sea, obligaciones supuestamente que nos caen encima de una manera y que están también relacionadas con cuestiones estéticas, ¿no? So, a work of artifice. The bonsai tree in an attractive pot could have grown 80 feet tall on the side of a mountain till split by lightning. But a gardener carefully pruned it. It is 9 inches high. Every day, as he whittles back the branches, the gardener croons. It is our nature to be small and cozy, domestic and weak. How lucky little tree to have a pot to grow in. With living creatures, one must begin very early to dwarf their growth. The bound feet, the crippled brain, the herring curlers, the hands you love to touch. Muchas gracias, Ana. Doy paso a Esther Díaz Morillo. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias también por contar conmigo. Y bueno, este poema de Emily Dickinson creo que habla mucho por sí solo, hay poco que explicar, pero bueno, es un poema que, aunque breve, dice mucho y es muy interesante, especialmente si tenemos en cuenta el contexto en el que Dickinson escribe el poema, esa idea del cuerpo, especialmente en el caso de la mujer, como posesión o como propiedad, ¿no? Entonces, bueno, dejo que sea, en este caso, Dickinson la que hable a través de sus versos. I am afraid to own a body. I am afraid to own a soul. Profound, precarious property. Possession, not optional. Double state, entailed at pleasure upon an unsuspecting heir. Duke in a moment of deathlessness, and God for a frontier. Muchas gracias, Esther. Y tenemos a Sergio Illán para el próximo poema.
No, pues este poema, la voz narradora cuenta el viaje hacia la libertad que se puede tener en el mundo onírico, de los sueños, y el viaje abrupto de vuelta a la realidad y cómo, cómo la libertad no existe en el mundo físico. Entonces procedo a leer el poema. Flying inside your own body. Your lungs fill and spread themselves. Wings of pink black and your bones empty themselves and become hollow. When you breathe in, you live like a balloon, and your heart is too light and too huge, beating with pure joy, with pure helium. The sun's white winds blow through you. There's nothing above you. You see the earth now as an oval jewel, radiant and sea blue with love. It's only in dreams you can do this. Waking, your heart is a shaking fist. A fine dust clogs the air you breathe in. The sun's a hot copper weight pressing straight down on the thin pink rind of your skull. It's always the moment before the gunshot. You try and rise, but you cannot. Muchas gracias, Sergio. El próximo poema nos lo va a leer Diana Ramos. Sí, gracias, Laura. Nada, justo la casualidad de que antes he mencionado a Sexton, o sea que me viene genial para hilarlo con el poema. Bueno, a Sexton en este poema sí que parece un poco imperativo el conocer un poco de la historia detrás de su poesía. Para mí bastante referente. Aquí nos hace un poco referencia a la parte de proceso químico en el cuerpo, la parte, lo que tiene que ver más estética, el cómo ella condena condena, ahora lo iremos viendo, pero de cierta manera sí que tiene un tono de sarcasmo en el que ella acepta el cambio físico como algo positivo, aunque realmente te está diciendo que realmente está cansada de esta noción del hospital, de tener que pasar por un bisturí para tener que producir algo a nivel social. Es algo que es recurrente y bueno, ella como estuvo ingresada en hospitales psiquiátricos de manera recurrente, pues es algo que da sentido a este poema. Se titula Old, by Anne Sexton. I'm afraid of needles. I'm tired of rubber seats and tubes. I'm tired of faces that I don't know. And now I think that death is starting. Death starts like a dream, full of objects and my sister's laughter. We are young and we are walking, picking ripe blueberries all the way to Damaris Kota. Oh, Susan, she cried, you've stained your new waist. Sweet taste. My mouth so full and the sweet blue running out all the way to Damaris Kota. What are you doing? Leave me alone. Can't you see I'm dreaming? In a dream, you are never 18. Muchas gracias, Diana. Este próximo poema de May Swanson me voy a encargar de leerlo yo misma. Y en este poema habla del cuerpo como un hogar, ¿no? Como un sitio en el que nuestro alma o nuestra conciencia está protegida. Que hemos visto algunos poemas que hablaban, ¿no? de diferentes experiencias del cuerpo, diferentes formas de mantener el cuerpo de una forma específica o de disfrutar de él, y aquí es como una protección, ¿no? El cuerpo como una protección de que somos realmente sin nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué haremos cuando no tengamos cuerpo? Question by May Swanson. Body, my house, my house. What will I do when you are fallen? Where will I sleep? How will I ride? What will I hunt? Where can I go without my mount, all eager and quick? How will I know in thicket ahead is danger or treasure when body, my good, bright dog is dead? How would it be to lie in the sky without roof or door and wind for an eye? With clouds for shift, how will I hide? Para el próximo poema, doy paso a Luisa. Bueno, este es un poema de Mary Ponsot, que además de poeta era traductora, y es un poema en el que habla de
eso que nos dicen que las mujeres no sabemos estar quietas, que siempre, incluso cuando estamos sentadas, tenemos en la cabeza algo que tenemos que hacer. Y bueno, y de ese trabajo constante, de esas ocupaciones que nos llevan a las mujeres, a veces todo el día. Among women. What women wonder? Not many, all, a few, most would, now and then, and no wonder. Some, and I'm one, wonder sitting still. My small grandmother bought from every peddler less for the ribbon and lace than for their scent or sleep where you will, walk out when you want, choose your bread and your company. She warned me, have nothing to lose. She looked fragile, but had high blood, runner's ankles, could endure. She loved her rooted garden, her grandchildren, her once wild, once young men. Women wander as best as they can. Muchas gracias, Luisa. Este siguiente poema que hemos decidido también incluir en el dossier que os hemos compartido, a los que os habéis registrado, es Phenomenal Woman de Maya Angelou. Como es un poema un poco largo y hay una lectura preciosa de ella leyendo su propio poema en YouTube, hemos optado por dejaros el link en el dossier y que escuchéis a Maya Angelou leyéndolo ella misma en lugar de tener a alguien de nosotras leyéndolo. Así que vamos a pasar al siguiente poema. Tenemos a Carmen Hidalgo Varo. Gracias, Laura. Bueno, pues este poema de Lucille Clifton se centra en la experiencia corporal de la autora como mujer a través de su útero, las funciones que ha cumplido y las que ya no va a poder cumplir. Poem to my uterus. You, uterus, you have impatience as a sock, while I have slipped into you, my dead and living children. Now, the one to cut you out, stocking I will not need, where I am going, where am I going, oh girl, without you, uterus, my bloody print, my estrogen kitchen, my black bag of desire, where can I go, barefoot, without you, where can you go, without me? Muchas gracias, Carmen. Y para concluir, Esperanza Cerdá. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Me oís? Sí. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Laura y a Gloria por esta excelente conversación que creo que nos ha iluminado muchas cosas a todos. Gracias. Y a todas. Bueno, este poema es un poema que yo veo con mis alumnos en mi clase de poesía y que me gusta muchísimo. Es un poema de Milo, The Weathercock Point South, en el que la autora habla de forma explícita sobre el cuerpo de su amante, de forma es muy delicada y con una admiración casi espiritual. Es un poeta, o sea, es un poema de esta relación sexual lésbica y es precioso. I put your leaves aside, one by one, stiff, broad, outer leaves. The smaller ones, pleasant to touch, veined with purple. The glazed inner leaves. One by one, I parted you from your leaves until you stood up like a white flower swaying slightly in the evening wind. White flower, flower of wax, of jade, of unstringed agates. Flower with surfaces of eyes, with shadows faintly crimson. Where in all the garden is there such a flower? The stars crowd through the lilac leaves to look at you. The low moon brightens you with silver. The bud is more than the calyx. There's nothing to equal a white bud, of no color, and of all, burnished by moonlight, thrust upon by a softly swinging wind. Muchas gracias, Esperanza.
no solo por leer, sino también por la recomendación, porque este lo incluimos bajo tu recomendación. Y para concluir, me gustaría mencionar que en el dossier, como puede que ya hayáis visto, hemos incluido una serie de recomendaciones de libros de autoras que hemos seleccionado entre las organizadoras y junto con Gloria Fortún, que creemos que son libros que os pueden interesar si os interesa el tema de esta charla. Así que con esto, Luisa, no sé si quieres añadir algo más y procedemos a cerrar el acto. Nada, daros las gracias a todas y bueno, y esperar que nos volvamos a ver en el próximo año, celebrando de nuevo la lectura. Que paséis muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado, ha sido un verdadero placer y que sigamos la conversación. Yo estoy en las redes sociales como Gloria Fortún y me interesa muchísimo saber lo que estáis pensando y todo lo que escribáis o leáis, o sea que seguimos conectados, espero.